escuchando, los que están conectados. Estamos continuando entonces con este seminario internacional sobre políticas y evaluación en la educación para jóvenes y adultos. En este momento vamos a proceder a empezar con la mesa número 2, que tiene que ver con los desafíos y el estado de la política educacional para jóvenes y adultos. Para esto nos van a acompañar, ¿no es cierto?, algunos panelistas. En primer lugar, quiero dar la palabra y muy bienvenida a María Eugenia Letelier. María Eugenia es parte del equipo de educación de adultos y jóvenes de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, ¿no? Ella es una investigadora y especialista muy reconocida en nuestro país en el tema, ¿no? Así es que vamos a darle la palabra a ella y luego continuamos. No la escuchamos, María Eugenia. No, somos nosotros. Hola. Ahí sí. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas, por este interesante seminario. Y quisiera como más bien compartir algunas reflexiones en el estado actual en que está la educación con personas jóvenes y adultas y los desafíos que corresponden en esta etapa de vida en la sociedad. Para eso voy a compartir una presentación. A ver. Así. ¿Me dice si se ve, por favor? Sí, se ve. A ver, un momentito. Ya, disculpen. La invitación que se me hizo es a conversar sobre los desafíos y estado de la política educacional para personas jóvenes y adultas. Teniendo esa invitación, he ordenado la presentación como en 4 aspectos claves. Las nociones o los conceptos con los cuales está guiándose hoy día la política, los enfoques y principios, una visión general sobre la educación con personas jóvenes y adultas en Chile, y también coloqué otro tema que se corresponde con la iniciativa de este seminario y sobre el cual más bien voy a dejar preguntas que grandes reflexiones respecto de resultados. Pero sí me parece muy importante que por el contexto del seminario y por lo que viene, por lo que atraviesan nuestras sociedades, generar algunas reflexiones en torno a la evaluación de aprendizaje en educación con personas jóvenes y adultas. Inicio entonces con estas nociones claves. El área que yo dirijo se llama área de trayectoria educativa y aprendizaje a lo largo de la vida. Y no es casual. ¿Por qué hemos denominado así? Hay conceptos detrás. El primero, y sobre un tema que ustedes se manejan ampliamente, es el entender a la educación con personas jóvenes y adultas desde la dimensión o desde el enfoque de trayectoria educativa. Si bien es cierto, no es verdad, como una referencia obligada para nosotros en América Latina en relación con la trayectoria educativa es Flavia Terilli, este tema, digamos, entre lo deseable, entre lo normal y lo que no se consigue, generó entonces esta visión un poco, que me parece como punto de partida muy interesante, la idea de que en el sistema educativo existen personas que hacen trayectorias educativas que, claro, respecto de los 12 o los 14 años de escolaridad, se dice hay situaciones anómalas. Y vamos a ver qué tan anómalas son esas situaciones, o más bien es el propio sistema educativo quien genera, comillas, esas anomalías que son consustanciales a las propuestas educativas que hoy día están. Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que hay que avanzar en el concepto de trayectoria educativa.
y mirar la educación con personas jóvenes y adultas desde ese concepto. Aquí tenemos como dos grandes ejes en esta trayectoria, ejes temáticos. Por un lado, un tema muy significativo que es esta visión integral de los diferentes niveles y modalidades. Es decir, no pensar solo que el estudiante X se retira de la escuela en cuarto básico y es el estudiante el que se retira y la escuela continúa porque hay otro niño que quiere entrar a la escuela y que está en la misma situación, o sea, que tiene cupo, digamos, ahora que se fue el niño anterior. Esta visión un poco desde la escuela, mirando siempre como la institución educativa como unidad de análisis única, ha llevado a la falta de visión de política educativa y también del tipo de responsabilidad que tiene el establecimiento en relación con el aprendizaje y las trayectorias de sus estudiantes. Entonces, en esta visión de trayectoria educativa, lo que uno puede ver es una visión que es individualizada, que es la acumulación de los resultados de los estudiantes a lo largo de su trayectoria. ¿Qué es lo que sucede con nosotros entonces en educación con personas jóvenes y adultas? Que la persona que llega ya tiene una trayectoria educativa. Y si nosotros miramos los datos, la información que hay hacia atrás, nos damos cuenta que esa persona ya en cuarto básico tenía una repitencia, que en quinto básico se cambió de establecimiento, que en sexto básico ya no fue más a la escuela. Pasaron 5 años y llega a educación de adultos. Entonces, esa persona que llega a educación de adultos trae una biografía escolar y esa biografía va a pesar para siempre en su trayectoria posterior. De manera tal que lo que sucede con la educación de adultos, cómo se ha entendido hasta ahora, cómo se ve, es como un sistema aparte. Allá van todos los que no calzaron en lo normal. Allá van. De manera que, en el fondo, es un concepto como renuente a la innovación, es allí donde están los que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, tenemos por un lado esta visión de la biografía del sujeto, ¿no es verdad? Biografía escolar, pero también la trayectoria educativa tenemos que mirarla en relación con los ambientes en que transitan los niños, jóvenes y adultos. Y allí, bueno, varias de las cosas que se dijeron en el panel de la mañana, no se puede dejar de considerar cuál es la vida de las personas, las familias, las condiciones socioeconómicas, las responsabilidades familiares y laborales, la socialización, etc. O sea, nos damos cuenta de que el sistema educativo no es un sistema solo autorreferido y que tampoco la escuela puede ser solo autorreferida. Yo creo que esa dimensión, esa mirada, tenemos que refrescarla, analizarla y observarla muy detenidamente. Ayer yo estaba en una reunión con varios municipios y, por ejemplo, uno de los temas preocupados del tema de la permanencia y de la exclusión escolar, cómo hacíamos para retener a los niños, y había consenso. De pronto empezó a aparecer, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quiénes son los niños que no están vinculados nuevamente en esta situación de pandemia? Y aparecía muy fuertemente la situación de escolaridad de la familia. Si la familia no valora el hecho educativo, tampoco los hijos, hijas van a estar valorando, digamos, la escolarización. Y otros temas más. Cuando uno de los hermanos se retira de la escuela, el otro también. Entonces hay un tema que no se puede disociar lo que pasa con las trayectorias educativas, con las condiciones de vida, y no se puede pensar solo desde el sistema o desde la escuela. Dicho esto, bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros como ministerio, en un sistema de medición de las trayectorias educativas, donde se están levantando algunos indicadores, se están haciendo, digamos, las plataformas necesarias. Esto va a ser un proceso lento, pero sí les gustaría compartir con ustedes algunos de los indicadores, de las dimensiones que están, no son los indicadores, estas son las dimensiones que de alguna manera están tomando las alertas, ¿no? La asistencia escolar,
la interrupción, digamos, de un año en otro, la permanencia efectiva en términos de asistencia, la movilidad. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora muchas familias que son migrantes, que no solamente, que salen de la escuela no solamente porque migran a su país de regreso, sino que también porque migran entre ciudades o migran entre comunas, ¿no? La situación de promoción, sigue habiendo una altísima correlación entre repitencia y expulsión escolar, el rendimiento, la sobriedad, son algunas, yo simplemente, esto es un pantallazo, son algunas de las dimensiones que se están tomando para hacer este seguimiento individual de las trayectorias de los estudiantes en relación con sus contextos de vida. Y el otro tema que nosotros, bueno, esto es ampliamente conocido, ¿no es verdad? Decíamos por un lado las trayectorias y por otro lado el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, desde la cuna hasta la tumba. Esto es un concepto muy antiguo, es un concepto que sin embargo desde la educación con personas jóvenes y adultas toma especial realce a partir de la conferencia internacional, de la 6ª conferencia internacional que se desarrolló el año 2009 en Belém do Pará, en Brasil, donde ahí definitivamente se adopta el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida como una forma, como un paradigma para entender lo que pasa con la educación de adultos. Esto es interesante, nosotros sabemos que aquí hay, o sea, de Sócrates para adelante podemos ver cómo esto se va reforzando o se va fundamentando, que las personas tenemos capacidades para aprender a lo ancho y a lo largo de la vida. La neurociencia cognitiva hoy día lo ejemplifica ya con evidencias, y por otro lado, bueno, la vida se nos alarga y el aprendizaje tiene que estar a lo largo de toda nuestra vida, hasta la tumba. ¿Y por qué, digamos, qué es lo que sería lo nuevo en este concepto de aprendizaje a lo largo de la vida? Aquí solamente estoy colocando algunos temas como para hacer como un ambiente, ¿no? Que surgió en la última conferencia que se hizo ahora en Marruecos, pero que también está muy de la mano del documento de reimaginar un futuro, los futuros de la educación que está liderando la UNESCO, ¿no? Entonces, el tema de cómo este aprendizaje no formal o informal entra de lleno en un ecosistema educativo integrado. O sea, ya no podemos ver la escuela como algo que está separado de los otros contextos de aprendizaje. Entonces, por eso la idea del ecosistema, ¿no? Esto, yo, de alguna manera, son temas, por ejemplo, que en educación de adultos son súper significativos. Muchas veces nosotros lo hicimos en un momento determinado y lo vamos a retomar como unas rutas culturales, ¿no? Entonces se está haciendo teatro, se están haciendo otras expresiones artísticas que no solamente son internas, sino que se va a los lugares a disfrutar de aquello, ¿no? ¿Cómo ampliamos esta visión? Hoy día en la Cámara de Diputados entraba un nuevo proyecto de ley en que dice la jornada escolar completa, o sea, una miscelánea de la jornada escolar completa no puede seguir siendo más matemática, más lenguaje. Si queremos construir un sistema educativo integral, la jornada escolar completa también tiene que permitirnos habilidades, el desarrollo de habilidades más allá de las cognitivas. Y esto de alguna manera está relacionado con, todos ustedes lo deben conocer, ¿no es verdad? Este reimaginar juntos nuestro futuro, este concepto de un contrato, de un nuevo contrato social para la educación, ¿no es verdad? Y ya no es que la familia deposita al niño en primero básico o en kinder y lo va a buscar en cuarto medio, sino que lo que estamos hablando es que haber una Pero la verdad. Sí. María Eugenia, ¿podrías repetir, por favor? Te perdimos el audio. A ver si ahora. Ahora sí. Disculpen, es que hay un problema en mi computador que no he logrado solucionarlo, entonces no sé. Si se va, me vuelven a decir, por favor. Bueno, pero la idea fundamental aquí es cómo se construye este contrato social para la educación, que es un tema que la UNESCO, a mi juicio, este documento es un documento vital de discusión mundial. Y allí, digamos, está colocado el tema de construir ecosistemas integradores que se extienden a la educación informal y no formal.
Algunos discuten si se debe, estas tres categorías, si corresponden o no, si lo formal, lo formal y lo informal son categorías que pueden ser categorías analíticas o no, pero hay una discusión en torno a eso, pero el punto hoy día yo creo que habría que reflexionar es qué significa este nuevo contrato social. De manera que con estos dos grandes conceptos, ¿no? Por un lado, el de trayectoria educativa y el aprendizaje a lo largo de la vida, nos paramos, digamos, para ver cuáles son los principios y los enfoques de este gobierno que tiene como un fuerte énfasis en una idea de transformación. Nuestro gobierno, el gobierno, ustedes saben, para los que son extranjeros, este gobierno comenzó en marzo de este año, y bueno, nuestro ministro, digamos, plantea la necesidad de un horizonte transformador. No está diciendo que es una política educativa que se está realizando ahora, es un horizonte hacia dónde queremos ir. Y se le ha denominado como un nuevo paradigma educativo. Quisiera decir que estos tres temas, estos tres pilares, la noción de justicia educativa, y aquí podríamos hacer otro seminario en torno al tema de la justicia educativa, porque en realidad es un tema, claro, estábamos acostumbrados a hablar de justicia social, y es muy interesante pensarlo en términos de justicia educativa como un trabajo que ya se viene haciendo unos 30 años atrás, pero creo que todavía vale la pena, y es muy importante el concepto de justicia educativa. ¿Qué supone? ¿Cuáles son las tensiones que coloca allí? Y por supuesto que está visto desde el concepto, ¿no?, de la educación como un derecho humano fundamental, habilitador para el ejercicio de otros derechos. Sucede eso también en los ODS. En los ODS, en el cuarto, claro, tú dices en la educación, como la educación de calidad para todos, tú dices, claro, es cierto, pero también es justicia educativa, sobre todo para los adultos, porque desde allí se pueden ejercer otros derechos. Educación integral y los aprendizajes o la educación del siglo XXI. Estos son como los tres pilares del eje programático del actual gobierno. Nosotros, ¿en dónde nos ubicamos? Como área de trayectoria formativa y aprendizaje a lo largo de la vida. En esta área hay tres grandes líneas de trabajo. Reinserción educativa, que son programas que trabajan fundamentalmente con fundaciones, con ONG, con organizaciones del territorio, que están trabajando ya hace bastantes años. Esto lo inició Cecilia Richard, una persona que marcó, digamos, la presencia de este programa, una educadora muy querida, quien trabajó, digamos, con estos programas en la medida en que, claro, Chile hizo una normativa de que se necesitan 12 años de escolaridad básica y sin embargo, población, por supuesto, la deserción o como queramos llamarle, el abandono escolar era muy alto, es muy alto, con la pandemia más alto aún. Y estos programas lo que buscaban era la revinculación, lo que buscan es la revinculación desde el territorio a los niños en las escuelas. Permanencia escolar, que lo trabajamos fundamentalmente con Mejor Niñez o CENAME, que son temas como de garantía de los derechos de los niños que que no tienen, digamos, un hogar propio, o que están en una situación de abandono. Y lo más importante para nosotros es donde está, digamos, como la línea o la modalidad de educación de adultos que tiene más peso dentro de nuestra área. Y allí tenemos diferentes ofertas, hay una modalidad regular, hay una que incluye sellas, que son establecimientos que funcionan las 3 jornadas, tercera jornada o modalidad vespertina, que en la mayoría de los países hay, y una línea de trabajo que es la educación en contextos de encierro, que tiene mucha importancia para nosotros dentro de los temas más macrosociales, y bueno, ese es un gran tema, digamos, que también la mayoría de los países, por lo menos en América Latina y el Caribe, sí tienen una línea en este respecto. Y luego tenemos modalidades flexibles de nivelación de estudio que implican, digamos, que ya no son con asistencia diaria, y está el Plan Nacional de Alfabetización,
creo que era Lisa quien planteaba también, ¿no es verdad?, que el plan de que a pesar de de todo el aumento de la escolaridad, los planes de alfabetización siguen siendo fundamentales. Nosotros tenemos 500.000 personas jóvenes y adultas que no saben, que en las encuestas declaran no saber leer y escribir. Nuestro plan se ha mantenido ya por bastantes décadas y tenemos que continuarlo. Y finalmente un tema de examinación y evaluación al cual me voy a referir más en un momento más, pero que está muy ligado a la modalidad flexible de nivelación de estudios, ya que los estudiantes que están en la modalidad flexible, si bien no tienen la obligación de asistencia a la clase, pero sí tienen lo que es inflexible dentro de esta modalidad, es que la examinación la hace el ministerio. Para eso se preparan instrumentos de evaluación en forma centralizada, hay todo un procedimiento para la aplicación, corrección y certificación de estudios. Esta visión general de la EPCA, yo quisiera decirles, bueno, estos son los programas, pero la cobertura, ¿cuál es? Y aquí no hemos avanzado mucho, no hemos avanzado muy poco. La matrícula regular, nosotros llegamos hasta 126.000 estudiantes, en la modalidad flexible a 33.000. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta que uno se hace, ¿está dando respuesta a la educación con personas jóvenes y adultas a las necesidades de escolarización de la población? Y la respuesta es definitivamente no. Nosotros llegamos solamente a un 3% de la población potencial. Todas las estadísticas en Chile, que en realidad han estado sujetas a los vaivenes también de la propia pandemia y a las dificultades de más bien técnico-políticas que el país atravesó, las encuestas, digamos, las más recientes, las del 2020, señalan que hay 4.841.000 niños y jóvenes que no han terminado, mayores de 19 años, lo estamos sacando con 19 años, 19 años y más, que no han concluido sus estudios. Entonces, nuestra cobertura es ínfima. Y ahí las razones para que sea tan pequeña esa cobertura son muchas. Quizás la más importante, y nosotros tenemos apuestas estratégicas en torno a este tema, es que la subvención, bueno, hay un tema con la subvención, como el cálculo de la subvención en Chile, en general. La forma de financiamiento de la educación en Chile requeriría un seminario aparte. Pero el financiamiento es por subvención, la subvención, perdón, es por asistencia media. Vale decir, si los estudiantes asisten, se les paga la forma de cálculo, no hay una subvención basal. Y la educación de adultos tiene la subvención por lejos la más baja de todo el sistema educativo. ¿Qué? Porque no se ve. La educación de adultos no se ve, no se visibiliza. No se ve como en todo lo que implica, no se ve, es como si estuviera fuera del sistema. Es algo que está allá. Entonces, tenemos muchos temas. Yo no quisiera ahondar mucho en esto porque son temas muy locales, ¿no? Pero tenemos problemas con las bases, o sea, tenemos que implementar bases curriculares nuevas, eso significan desafíos para los cuales necesitamos mayores condiciones. Nuestros estudiantes de la educación de personas jóvenes y adultas no tienen los mismos beneficios que el resto del sistema educativo. Y nosotros tenemos como un gran desafío, ¿no es verdad?, contar con ofertas educativas flexibles. Los jóvenes, los estudiantes, los adultos, no pueden ir todos los días a clase. Eso es un tema que tiene que ver también con algo que planteaba Lisa, esta diversidad de estudiantes, ¿no? Nosotros no podemos decir, o sea, si ya en el sistema regular de niños y jóvenes no existe homogeneidad, en educación con personas jóvenes y adultas, esto es mucho más evidente. ¿Y cuál es nuestra apuesta? Es lograr fortalecer la educación con personas jóvenes y adultas, tanto la regular y flexible, para garantizar el derecho universal a una educación integral. Quiero detenerme un poco en otra apuesta estratégica que tiene que ver con el tema de
de esta convocatoria. Nosotros tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación y Certificación de Estudios con el fin de entregar a la ciudadanía un proceso de examinación válido, confiable y transparente. Y aquí tenemos un tema. Claro, nosotros nos podemos poner como meta el desarrollar un sistema de elaboración y validación. Pero, y aquí quisiera como detenerme un poco en un tema más reflexivo. ¿Qué supone llegar a esto? ¿Qué supone? Antes de llegar, digamos, como teniendo este contexto, y antes de entrar en el tema de la evaluación, que va a ser como el último punto, yo aquí quisiera compartir uno de las conclusiones que saca la UNESCO en un informe de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe. Ese fue un documento que se presentó el 8 de marzo, no, perdón, el 8 de septiembre, disculpen, hace muy poco, aquí en la oficina de L'Oréal en Santiago. Y dentro de las conclusiones en relación con la educación con personas jóvenes y adultas, aparte de que todo el documento señala que en vez de ir avanzándose a los ODS en situación de pandemia y con todos los otros temas, más bien se ha ido retrocediendo. Pero en el caso de educación de adultos quiero leer una de las conclusiones que a mi juicio aparece como más importante. Se requiere cuestionar el espacio otorgado a la EPCA como un lugar reservado para aquello que no funcionó en el sistema regular de niños, niñas y adolescentes, generando un círculo que retroalimenta la permanencia de la EPCA como un espacio residual, remedial y compensatorio, con asignación presupuestaria escasa, agravada por las condiciones del ciclo pandémico, que ha impactado con mayor profundidad por la falta de acceso a conexiones y aparatos digitales, todo lo cual condiciona la participación y continuidad de estudios unido a la precariedad laboral y desfavorables condiciones de vida que han debido enfrentar las y los docentes. Este informe que tiene, digamos, no solamente sobre educación de adultos, es sobre... Sí, María Eugenia se desconectó, perdimos nuevamente el audio y aprovecho si te quedan los 2 últimos minutos, por favor, para hacer. Ya, voy cerrando también. Vamos viendo, entonces, en reflexiones en torno a la evaluación en EPCA, yo aquí me gustaría decir un par de reflexiones. Yo creo que nosotros tenemos una experiencia que yo quisiera compartirla muy a grandes rasgos. Nosotros levantamos un sistema de evaluación de aprendizaje y certificación de estudio en EPCA entre fines de los 90 hasta 2010, 2011. Teníamos requerimientos técnicos que estaban bastante avanzados, como la elaboración de marcos, construcción de ítems, validaciones, ensamblaje de instrumentos, análisis de resultados, información de resultados. También teníamos los requerimientos de gestión bastante resueltos, pero no logramos institucionalizar. Entonces, cuando hablamos de sistemas de evaluación de aprendizaje y certificación de estudio, tenemos que pensar que no es solamente un problema técnico, que no es solamente un problema de administrativo y de gestión, es sobre todo un tema de decisión política y de institucionalidad, como una condicionante determinante. Quisiera también referirme a una reflexión en torno al PIAC en Chile. Y antes participamos en el CIALS, que es el antecedente, ¿no es verdad?, del PIAC. Uno de los temas... nosotros, aquí hay una reflexión que es larga, que yo simplemente la planteo, ¿no? Nosotros nos ubicamos en el último lugar, y la verdad es que lo sabíamos desde antes que empezara la medición. Nos ubicamos en el último lugar junto con Turquía. ¿Y qué es lo que nos pasó? El 53% de la población alcanzó, digamos, el nivel más bajo de competencias lectoras, distante del 19% del promedio de la OCDE. El 62% de la población se sitúa en el nivel más bajo. El promedio para los países de la OCDE es de un 23%. Entonces la gran pregunta que uno se hace, ¿en qué medida estos resultados se pueden explicar solo por las definiciones del sistema educativo?
las deficiencias, perdón, del sistema educativo. Y aquí tenemos algunos datos. En esa época, cuando se entregaron estos resultados, no estoy hablando de hoy, Chile invertía un 4,6 del PIB en educación. Los países de la OCDE, en promedio, invertían un 6,1. El ingreso per cápita en Chile en esa época era de 2.198 dólares, muy debajo de los 41.035 de los países de la OCDE. En los países de la OCDE, el 10% más rico de la población tiene un nivel de ingreso promedio 10 veces superior. En Chile, esta brecha asciende en forma dramática a 27%. Por otro lado, habría que preguntarse si el entorno cotidiano, los medios de comunicación, el acceso a la cultura, las artes, la disponibilidad de bibliotecas, son aspectos que también debieran considerarse en el análisis de esta encuesta. La comparabilidad de los test aplicados también debe ser relativizada. Las estrategias de lectura, escritura y resolución de problemas no se desarrollan de manera independiente de la cultura. Habría que preguntarse entonces hasta qué punto los criterios técnicos de construcción, traducción, adaptación de los ítems permite efectivamente la comparación entre contextos culturales tan distintos. Quisiera cerrar con una pregunta. ¿Cuánta democracia hace falta en Chile para alcanzar una educación de calidad? ¿Por qué solo cuando hay que hablar de educación de calidad se piensa solo desde las falencias o de las dificultades o de las malas políticas en educación, cuando aquí hay un problema que no se le puede cargar a la educación todo aquello que no se ha construido dentro de la sociedad? Por eso, ¿cuánta democracia nos hace falta para alcanzar una educación de calidad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, por tu presentación, tu interesantísima presentación. Recuerdo a las personas que están conectadas que pueden ir subiendo sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas. Creo que hay muchas, yo diría, como temas de interés, ¿no es cierto?, para poder participar. Luego, acuérdense que vamos a tener al final un momento para preguntas y respuestas, ¿ya?, de los panelistas. Bueno, y ahora quiero presentar a la Margarita Calderón, la profesora Margarita Calderón de la Universidad de Chile. Ella es lingüista, ha trabajado en temas de lenguaje y cultura, ¿no? Y ha estado a cargo del proyecto que ella va a presentar, y también presento a Juan Francisco Castro, de la Universidad del Pacífico, a César Guadalupe, de la Universidad del Pacífico, de Lima, Perú, donde ambos van a presentar sobre política educativa de jóvenes y adultos en Chile y en Perú. Así es que les doy la palabra a Margarita Calderón y a César Guadalupe. Bueno, les damos la bienvenida, entonces agradecemos por continuar en el seminario y les comentamos que primero que nada vamos a iniciar esta presentación que titulamos en inglés porque el proyecto lo presentamos en inglés y a su vez también los resultados los vamos a dar cuenta en inglés. Sin embargo, nuestra presentación tiene relación, ¿cierto?, con las políticas educativas de jóvenes y adultos, específicamente en Chile y Perú. Un estudio comparativo sobre la prueba PISA. Entonces, primero que nada vamos a presentar los antecedentes del proyecto y luego de la primera parte que vamos a presentar sobre el estudio, el enfoque del estudio, la estrategia de investigación y los resultados. Y luego unos comentarios finales.
Entonces, este seminario y en particular esta investigación que les vamos a presentar ahora se enmarca en el proyecto Redes de 1970, y el objetivo general del proyecto era comprender las prácticas de lectoescritura, aritmética y tecnología de los jóvenes entre 16 a 30 años y las oportunidades educativas que se les ofrecían en Chile y Perú. Y para eso tuvimos un estudio mixto en donde hicimos análisis cuantitativos y cualitativos. En particular, ahora yo les voy a presentar junto a César los resultados de la parte cualitativa del estudio. Ahí quedaron apuntados los objetivos específicos. Y nosotros en particular nos vamos a centrar hoy día en el análisis comparativo de las políticas públicas que existen en EPJA hoy día en Chile y Perú. El equipo de investigación que dio origen y que participa en el proyecto lo queríamos mencionar porque no todos pudieron participar hoy día. Estamos, ¿cierto?, en Chile visitándonos con los dos investigadores peruanos, pero también está César Yamada, que lo voy a mencionar, y también Virginie Theriot, que no pudieron acompañarnos hoy día presencialmente, pero que estarán acompañándonos, me imagino, en la transmisión. Entonces, como ya se ha ido mencionando, y creo que es súper importante recopilar, ¿cierto?, la trayectoria de lo que hemos venido diciendo a lo largo del seminario hoy en día. Creo que fue muy interesante la presentación de María Eugenia, sobre todo porque nos sitúa en el contexto de lo que es la política de educación para jóvenes y adultos, y se condice también un poco con lo que nos mencionaban en la primera mesa los invitados internacionales. Esta es un área de la educación que efectivamente, en comparación con otras áreas de la política educativa, tiene bastantes más dificultades, voy a decir, en la implementación de la política, y también cierta diferencia en términos de los recursos que se asignan en particular. Nosotros los resultados que hemos encontrado también están bastante en relación a lo que María Eugenia venía comentando, así que nos enmarca bastante bien la investigación. Y a su vez también las evaluaciones internacionales, ¿cierto?, y específicamente PIAC, porque aborda la etapa de la vida de jóvenes y adultos. Bueno, entonces, para simplemente para sintetizar, Chile y Perú han participado o son participantes futuros esperados en PIAC. Esta investigación en particular se va a centrar en los resultados de la segunda ronda del PIAC, que fue llevada a cabo entre los años 2012 y 2016, y en la ronda que está actualmente en ejecución, pero que no tenemos resultados todavía, está participando Perú. Entonces, el punto de partida para esta investigación es el dar cuenta del vínculo que existe entre la participación en PIAC y por ende las evaluaciones de aprendizaje desarrolladas a jóvenes y adultos y las políticas nacionales sobre la educación de personas jóvenes y adultas. Y para eso nosotros utilizamos un marco teórico que busca identificar las problemáticas y cómo se representan esas problemáticas sociales en las políticas públicas. Y específicamente el planteamiento de Carol Backy plantea preguntas que hay que hacerle a los documentos para así dar cuenta de cómo se representa la problemática. En particular nosotros estamos centrándonos, ¿cierto?, en cómo se representa la educación para jóvenes y adultos, los sujetos que aprenden, etcétera, en las políticas públicas, y para eso entonces seleccionamos un conjunto de políticas públicas de Chile y Perú. Y también los resultados entonces van a abordar, por ejemplo, las consecuencias de esta manera de representar el problema, cómo se produce o se ha diseminado el problema. Y para eso entonces nosotros complementamos este análisis documental con las preguntas que le hacemos a la política pública, con un set de entrevistas semiestructuradas que seleccionamos de manera específica en Chile y Perú, y que eran personas que nos podían dar cuenta de
del tema de cómo se han ido desarrollando las políticas, pero también que han participado en la formulación o gestión de estos documentos que decidimos analizar, y también que han estado vinculadas o involucradas en la participación de Chile y Perú en la prueba piloto. En específico, la documentación que de la que vamos a dar cuenta es las orientaciones específicas para la educación de personas jóvenes y adultas, que es un documento que recoge la mayoría de los distintos documentos curriculares en torno a la evaluación para jóvenes y adultos. Y en el caso de Perú, tomamos 4 documentos que en conjunto equiparaban el contenido a este único documento de Chile. Tomamos de Perú entonces el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto Educativo Nacional 2036 y el Reglamento de la Educación Básica Alternativa, junto a la Política Nacional de la Juventud. Y aquí está una descripción del perfil de las personas que entrevistamos. Entonces, como ustedes pueden ver, identificamos ciertos expertices en relación a expertos internacionales en educación de jóvenes y adultos, involucrados en la implementación de la prueba PIAC, expertas nacionales en educación de jóvenes y adultos, y expertos nacionales en educación vinculados al Ministerio de Educación de cada uno de los países. Y a continuación entonces le doy la palabra a César para que pueda dar cuenta de los resultados. Muchas gracias, Margarita. Como mencionó Margarita, esta es la parte más cuantitativa de los estudios que hemos estado haciendo en este proyecto conjunto entre el equipo de las dos universidades. Y como vieron al inicio, el título del texto estaba en inglés, porque en realidad el texto que estamos produciendo lo estamos produciendo Margarita en un equipo pequeño que somos Margarita, Virginie y Jacob. Virginie trabaja como profesora de educación de adultos justamente en la Universidad de Quebec a Montréal, y entre los tres hemos armado el trabajo que estamos aquí. Entonces, como mencionó Margarita, hemos adoptado este enfoque de Carol Bacchi acerca de cómo se formulan los problemas y cómo se va construyendo la política pública de alguna forma. Perdón un segundo. Ahí, ¿no? Y ella había mencionado estas 6 preguntas que habíamos planteado antes, y el análisis documental de los documentos de política que acabamos de mencionar, más las entrevistas, nos ha permitido abordar las primeras preguntas que estamos acá. La última, en realidad, hemos tenido suficiente información para ver los aspectos finales que tienen que ver con la forma como se disemina la representación del problema. A fin de cuentas, el enfoque de Bacchi es tiene que ver con que el problema, en este caso la educación de jóvenes y adultos, no es un problema definido conceptualmente, sino está definido a través de prácticas y discursos. Las prácticas y discursos constituyen una definición del problema que es la que permite, digamos, deriva una forma de abordarse. Entonces, este enfoque, o estas preguntas más bien del enfoque, son las que nos ha permitido dirigirnos al análisis documental de entrevistas de tratado. Para hacerlo breve, realmente, en realidad lo que tenemos es cosas que además están anticipadas, que María Eugenia ya mencionó. En realidad, en cierta medida, la educación de pobres, y además no solo mencionó María Eugenia, sino lo menciona este documento de UNESCO que María Eugenia cita. Esta idea de un poco de preocupación de lo que es las políticas educativas en la educación regular, y frente a eso la educación de personas jóvenes y adultas como un área marginal, ¿no? Un área que además está débilmente conceptualizada, digamos, como educación fundamentalmente remedial, que es lo mismo que señala el documento de UNESCO, que está muy enfocada en compensación de trayectorias que fueron frustradas sin lograr ciertas habilidades básicas que la educación de jóvenes debe lograr, y dentro de estas habilidades que se deben lograr en la educación regular, además un espectro muy limitado de ellos, usualmente enfocado en los temas de alfabetización, o alternativamente, si no es por ahí, solamente formación para el trabajo, ¿no? Con una vinculación muy débil o inexistente con la educación terciaria. Y ahí quisiera yo mencionar otro documento de la UNESCO que creo que viene a cuento y que ilustra además el tema de esta concepción de la educación de jóvenes adultos como un área marginal paralela a la educación regular.
En mayo, en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO presenta un documento que se llama Hoja de Ruta para el Futuro y la Transformación de la, no recuerdo el número exacto, pero es Hoja de Ruta de la Educación Superior. Y una cosa que hace este documento creo que es bien importante, que es leer, tratar de decir que es necesario leer la educación superior, la educación terciaria, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, porque a fin de cuentas, la educación terciaria no es educación de personas jóvenes y adultas también. Porque, claro, no la consideramos así, porque en realidad la educación de jóvenes y adultas no es porque sean jóvenes y adultas, sino porque es el remedio de que la educación regular no hace. Creo que ilustra ese problema, y este documento de la UNESCO trata de replantear las cosas, porque a fin de cuentas las instituciones de educación terciaria pueden tener un rol fundamental en la educación de jóvenes y adultos también, no son los únicos agentes, pero pueden. Esto además se traduce, esta idea marginal de la educación de jóvenes y adultos y esta conceptualización pobre de las cosas, en algo que también menciona María Eugenia, ¿no? Una área débilmente financiada con casos. Y hay pocos agentes que están realmente involucrados en su desarrollo de modo sistemático. Los empleadores pueden participar en algunas ocasiones, además con un enfoque muy puntual basado en los problemas de empleabilidad, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo, solo que es un solo enfoque de una cosa que necesita una mirada un poco más grande. Hay personas que vienen vinculadas a la práctica de la educación popular que también tienen una trayectoria que aborda, digamos, que son los agentes que muchas veces aparecen como principales en la discusión política sobre la educación de jóvenes y adultos, pero muchas de las prácticas de las personas que son los practitioners del área son prácticas de cuestiones de muy pequeña escala y usualmente muy puntuales, y no son suficientes para tener una mirada más grande o abarcativa, si se quiere, una definición más grande y abarcativa de qué cosa puede ser la educación de jóvenes y adultos visto realmente de un enfoque de este aprendizaje desde la cuna hasta la tumba, es decir, cómo se integran las cosas y cómo no es solamente remediar lo que no se hizo en la educación regular pensada para personas menores de 25 años, porque además está pensada de manera. Eso es decir que al final, en la práctica, no hay una integración, digamos, ni del discurso ni de la práctica, una concepción de aprendizaje a lo largo de la vida, porque se recurre a la etiqueta, pero no hay un desarrollo conceptual suficiente para entroncar las políticas de esa manera, en un enfoque de esa manera, ¿no? Y esto además, si bien es cierto, como ha dicho María Eugenia en la presentación, es desde la conferencia de Belén en el 2009, que esto aparece mucho más claro en América Latina, en realidad toda la idea del aprendizaje a lo largo de la vida uno la puede remontar conceptualmente incluso al informe Fogé que se hizo en los años 70. ¿No? Ya en los años 70 el informe Fogé habla muchísimo del tema de, digamos, lo que llamaban en ese momento, se tradujo en ese momento como educación permanente, pero que es a fin de cuentas la idea germen que luego en el 99 en la conferencia de la Confiteria de Hamburgo se va a traducir más bien en esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida, que el 2009 va a tener esta otra forma. Perdón, 97 en Confiteria de Hamburgo, que en el 2009 se traducirá en Confiteria de Belén de esta otra forma, ¿no? Y por último, una de las cosas que encontramos para tratar de hacer una presentación más o menos en resumen sobre las cosas es de que las formulaciones políticas las políticas o tienden a ser muy generales, hay que atender las necesidades porque el desarrollo y la educación a lo largo de la vida es integral, y que muchas veces eso no se puede traducir digamos, de una forma en acción práctica porque son formulaciones demasiado generales, o terminan siendo muy puntuales. Hay que hacer alfabetización de las personas de este grupo en esta zona que es la más marginal, y no hay una mirada o que digamos se traduzca en hacer práctica, no solo de lo puntual, sino de este enfoque más general, ¿no? Esto nos lleva en realidad en el documento que estamos elaborando a un comentario final que tiene que ver con las dificultades que estamos teniendo o aparentemente están detrás de la manera como se representa el problema, las dificultades que tenemos para pasar de un discurso muy general sobre el aprendizaje a lo largo de la vida a una mirada de la educación de jóvenes y adultos que haga conceptual y orgánicamente e institucionalmente parte de la política educativa. Hoy día en práctica es marginal o una declaración marginal de una política que está muy enfocada en otras cosas. Y esto por su parte, que esta política que está demasiado enfocada en la educación regular de menores y al mismo tiempo tampoco se traduce prácticamente en una adopción real del enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, digamos. Uno conversa con el mundo de la educación de jóvenes, de personas jóvenes y adultas, y nos preocupan los adultos en cárceles, nos preocupan los adultos en establecimientos,
pero esos que están en la educación terciaria no nos preocupan. ¿Y por qué no nos preocupan? No son jóvenes y adultos también, la división no era esa, o la división es la educación regular por allá y nosotros en nuestros nichos pequeñitos por otro lado, ¿no? Entonces empieza a haber una dificultad también para eso y adoptar el enfoque. Y la participación en PIA, por tanto, la participación en PIA, que en esta parte del estudio, que no es los datos de PIA que tenemos para los dos países, sino es la participación y cómo esa participación hace o no hace parte de la formulación de la política educativa sobre personas jóvenes y adultas, en realidad la participación en PIA claramente obedece a otro tipo de consideraciones que no son de política educativa, sino que tienen que ver mucho más con las relaciones institucionales entre los países participantes y la OCDE. En el caso de Chile, como país miembro de la OCDE, en el caso de Perú, como país que está postulando a ser miembro de la OCDE. Entonces, la participación en PIA, que es parte de ese proceso, y si tiene una vinculación real o original con las políticas educativas, eso está en realidad en el segundo plano. Y ahí termino y con eso concluimos esta parte de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Gustavo y Margarita, ¿cierto? Por su interesante presentación, por las conclusiones de este estudio en que se ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en la comparación de las políticas educativas de jóvenes y adultos entre Chile y Perú, y en particular a partir de la prueba, también de la prueba PIA. Yo vuelvo a recordarle a todos nuestros conectados, a todas las personas que están participando, que pueden hacer sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Acordémonos que luego de esta presentación que viene vamos a hacer un momento para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Bueno, doy ahora la bienvenida a Lorena Ortega, que es investigadora de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de nuestra universidad, y a Juan Francisco Castro, de la Universidad del Pacífico de Lima. Ellos van a presentar también parte de sus conclusiones, ¿no es cierto?, de este proyecto, específicamente en el tema de sobreeducación y sobrecualificación en América Latina a partir del estudio PIAC. ¿Qué es lo que nos dice el estudio PIAC sobre esta problemática? Así es que vamos a darle la palabra a estos dos colegas y luego vamos a las preguntas. Bien. Así que adelante. Muchas gracias, Carmen. ¿Sí, no hay? Sí, sí. Ah, bueno, pero aquí no se pasa después. Sí, perfecto. Muchas gracias por la presentación, Carmen, y gracias al equipo de comunicaciones y de sistemas del CIAE por hacer posible esta instancia en la que estamos compartiendo nuestros aprendizajes respecto a este proyecto Redes, ¿no es cierto? Que también quiero agradecer a Margarita Calderón, la profesora Margarita Calderón, que ha coordinado y liderado este proyecto. Como ustedes pueden ver y van a ver en función de la diversidad de nuestras presentaciones, este es un proyecto bien complejo que convoca, ¿no es cierto?, a investigadores de distintos países que vienen de disciplinas diversas, ¿no es cierto?, economía, sociología, entre otras, y también que abordan estos problemas, estas políticas de miradas, desde enfoques teóricos y metodológicos bastante diversos, ¿sí? Entonces me parece que es una de estas pocas oportunidades muy enriquecedoras de escuchar a colegas que tienen perspectivas muy distintas. A nosotros con Juan Francisco y Gustavo Llamada y también David, nuestro asistente de investigación, nos tocó un poco hacer de abogados del diablo en este proyecto, en el sentido de que estamos tratando de entender cuáles son las conclusiones o las comparaciones que podemos hacer a partir de los datos PIA que sean relevantes para nuestros países, ¿cierto?, para los países de la región. Hemos escuchado ya desde las presentaciones de nuestros colegas que existe una mirada también bastante crítica, ¿no es cierto?, respecto de
el contexto político y las implicancias políticas de la evaluación PIAAC y de la participación en general en evaluaciones estandarizadas de gran escala por parte de nuestros países latinoamericanos, pero nosotros queremos intentar responder algunas preguntas y obtener un poco, agregar valor a partir de la participación de nuestros países en la evaluación PIAAC y particularmente a través del análisis de un fenómeno que se denomina el desajuste de las calificaciones en los sistemas educativos. Entonces vamos a hablar sobre sobreeducación y sobrecalificación en América Latina y tratar de extraer qué podemos decir, qué conclusiones, qué respuestas que sean nutritivas para la discusión en nuestra región podemos obtener a partir de estos datos. Dentro de este gran proyecto Redes, ¿no es cierto?, este proyecto complejo que lidera Margarita, tenemos este subequipo que ha estado trabajando en los análisis cuantitativos de los datos PIAAC, compuesto por Juan Francisco Castro, que me acompaña aquí en la presentación de los resultados. También estuvo durante todo este proceso Gustavo Yamada, colega también de la Universidad del Pacífico del Perú, y también David Mata, que nos ha aportado mucho con respecto al análisis de estos datos. En general, quisiera partir definiendo en qué consiste esta idea del desajuste ocupacional, ¿cierto? Y que tiene que ver con el grado en que los trabajadores poseen niveles ya sea de educación o de habilidades que están por encima, por debajo o de alguna manera mal conectados con los que se requieren en su trabajo actual, ¿sí? Y hay dos dimensiones de este fenómeno de desajuste ocupacional que son las más estudiadas o conocidas y las que más trabajamos en nuestro análisis, que tienen que ver con la sobreeducación, que es la situación en la cual los trabajadores tienen más educación que la que requiere su ocupación actual, y por otro lado la sobrecalificación, que es cuando los trabajadores presentan más habilidades que las que efectivamente requiere su trabajo actual, ¿sí? Este es un fenómeno bastante relevante y que se estudia principalmente desde la economía, pero la sociología también ha trabajado estos conceptos, y es relevante particularmente porque se asocia a retornos individuales, es decir, aquellas personas con una sobreeducación pueden percibir menos salarios, pueden tener una menor satisfacción laboral y también pueden sufrir de desempleo, ¿no es cierto?, tener unas carreras, digamos, de menor movilidad laboral o ascenso laboral. Y a nivel de país también, o sea, es relevante a nivel de política porque se asocia un alto grado de sobreeducación a problemas en la eficiencia de los sistemas educativos, al crecimiento de la productividad y también a problemas en términos de equidad de los sistemas laborales. Sin embargo, este fenómeno se ha estudiado principalmente en países del norte global, ¿cierto? Y en Chile han habido algunos estudios, y en Latinoamérica han habido algunos estudios de casos particulares de países, pero no ha habido hasta ahora una mirada comparada que nos permita entender qué ocurre en nuestra región, ¿sí? Y precisamente PIAAC nos proporciona esa oportunidad de tener datos que podemos comparar entre los 4 países que ya participaron del estudio, los países latinoamericanos. Hay bastante debate, ¿no es cierto?, bastante controversial la forma en la que se mide en la práctica este fenómeno y cómo se mide sobre educación y sobre calificación, pero en general se observa que hay 2 tipos de operacionalizaciones o formas de medirlo. Uno tiene que ver con las medidas de tipo objetivas, y en esos casos sobre educación se mide como comparando el nivel educativo real, ya sea a través de años de educación o nivel ISCER alcanzado por las personas, y se evalúa cuánto este nivel educativo real se desvía respecto de la media o la moda de la distribución de la educación alcanzada por sus pares que desempeñan la misma ocupación, ¿no es cierto? O por otra parte, cuánto se desvía este nivel educativo real respecto del nivel educativo que se considera apropiado para un determinado trabajo a través de la evaluación de analistas profesionales que se encargan de llevar a cabo esa digamos, clasificación.
Cada uno de estos métodos, digamos, tiene sus pros y sus contras. Y por otro lado también la sobrecalificación se evalúa menos comúnmente porque existe menos datos respecto de las habilidades, ¿no es cierto? Pero en general cuando se evalúa a través de pruebas de habilidad de los trabajadores y en qué medida de estas pruebas, los resultados de estas pruebas se condicen con el grado de involucramiento que tiene el trabajador en tareas relacionadas a esta habilidad que estamos midiendo, ¿sí? Nosotros vamos a también complementar estas medidas objetivas con medidas subjetivas, que es la otra forma en la que se miden estos fenómenos. Y las medidas subjetivas básicamente se basan en las respuestas de los trabajadores respecto de si creen que su trabajo coincide con su nivel educativo o con sus habilidades, o más indirectamente también les preguntamos acerca de los requisitos de educación o habilidades que ellos creen que son relevantes para el trabajo, obtener o hacer el trabajo que ellos tienen, ¿sí? Algunas de las limitaciones de estos distintos métodos, solamente para nombrar, este es un método, el método que se basa en la evaluación de analistas profesionales es bastante más costoso. Cuesta también mantenerlo, ¿no es cierto?, al día respecto de los requerimientos que van cambiando en la economía, y además es muy específico del contexto, entonces no entrega mucha posibilidad de comparación entre sistemas. El otro método, que es el primero que mencionaba, que son los Statistical o Realized Matches, es más comúnmente usado, también eso sí nos entrega una mirada que es menos posible de comparar entre países, porque cada trabajador se compara respecto de los pares en su ocupación, que pueden ser distintos de los niveles educativos de los pares en otros contextos. Y por otra parte, las medidas subjetivas son bastante beneficiosas en el sentido de que sí nos permiten mayor grado de comparabilidad entre sistemas y también nos permiten capturar un fenómeno que es el fenómeno de inflación de credenciales, del cual vamos a hablar más adelante. En cuanto a las personas pueden efectivamente evaluar qué tan sobrecalificados o sobreeducados están para realizar un determinado trabajo. Sin embargo, en la literatura se propone que lo ideal es combinar distintas medidas de distinto tipo y así obtener información más rica. Y el contexto que motiva nuestra investigación tiene que ver con ciertos desarrollos históricos que comparten estos 4 países en mayor o menor medida. Algunos de ellos tienen que ver con el crecimiento rápido y poco regulado de la oferta y de la matrícula en educación superior. También un contexto de crecimiento económico moderado en muchos de estos 4 países y si se compara a través de estudios internacionales, una relativa menor flexibilidad en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, este rápido crecimiento de la matrícula y de los graduados de educación superior y quizás una potencial baja capacidad de los mercados de absorber estas nuevas esta mayor, digamos, tasa de graduados, nos lleva a pensar que es posible que haya una alta sobreeducación en nuestros sistemas educativos. Y respecto a la sobrecalificación, es un poco más difícil anticipar qué podría ocurrir, porque va a depender en gran medida de si estos años adicionales de educación que tienen en general nuestras poblaciones se traducen efectivamente en habilidades, en mayores habilidades, ¿no es cierto? Y también en qué medida estas mayores habilidades son absorbidas por ocupaciones recientemente complejas del mercado laboral. Así entonces nosotros pusimos como objetivo estimar y comparar la incidencia de la sobreeducación y la sobrecalificación en Chile, Ecuador, México y Perú. Además de utilizar como benchmark o como punto de comparación lo que ocurre en los países de la OCDE respecto de lo que ocurre en nuestra región y saber en qué medida o estimar en qué medida se asocian estas diferencias entre los países de la región y de la OCDE con un mayor nivel educacional y de habilidades o una diferencia, ¿no es cierto?, en ese sentido entre los países de la OCDE y los países de la región. Y por último, queríamos identificar algunos de los predictores o los factores asociados a la sobreeducación y la sobrecalificación, con foco en
cómo esta varía según el área de estudio de los trabajadores y también cómo varía según la ocupación de los trabajadores. Ya se ha presentado bastante respecto al estudio PIA, así que solamente comentarles que nosotros usamos estos datos secundarios y en particular fue bastante útil obtener los datos de la encuesta de habilidades de los adultos, ¿no es cierto?, en la que se evalúan competencias básicas de comprensión lectora y capacidad de cálculo. Estos datos nos proporcionan información representativa respecto de cada uno de los países involucrados, ¿no es cierto? Y nos permiten calcular distintas medidas, distintas formas de medidas de sobreeducación y sobrecalificación, tanto objetivas como subjetivas, en estos 4 países. Así que nosotros partimos calculando una gran variedad de medidas de sobreeducación y sobrecalificación. Teníamos 18 indicadores que luego redujimos a 5 a través de análisis de componentes principales. Seleccionamos los más representativos para cada una de estas 5, digamos, dimensiones, ¿no es cierto? Y también cuidamos que fueran coherentes en sí respecto de poder hacer interpretaciones entre indicadores. Algunos de los principales resultados los vamos a presentar ahora. El primero tiene que ver con, efectivamente, una alta tasa de sobreeducación en los países de la región, ¿no es cierto? Y que es mayor en términos porcentuales respecto de la incidencia de la sobreeducación objetiva. O sea, la sobreeducación objetiva es menor que la sobreeducación subjetiva, ¿sí?, en nuestros países y también en la OCDE. Y esto se puede interpretar como evidencia de una alta inflación de credenciales. Esto quiere decir que, en línea también con las teorías sociológicas del credencialismo, ¿no es cierto?, las personas tienden a obtener mayores niveles educativos, más años de educación, como un mecanismo defensivo, ¿no es cierto?, para poder ser competitivos en el mercado laboral. Vemos que eso al parecer está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, en el sentido de que los trabajadores tienden a señalar que tienen más años de educación de los que se necesitan en sus ocupaciones actuales, ¿sí? Y una segunda línea de resultados interesante es comparar la sobreeducación subjetiva, que ya vimos que es bastante alta en nuestros países, respecto de la sobrecalificación subjetiva. Y aquí vemos que en países como Perú y Ecuador en particular, hay una mayor sobreeducación subjetiva que una sobrecalificación subjetiva. Y esto nos entrega evidencia de que, al parecer, más años de educación en estos países no necesariamente se asocian a mayores percepción de mayores habilidades en estos 2 países en particular, ¿sí? Y Juan Francisco nos va a seguir comentando respecto de los otros resultados de nuestros estudios. Gracias, Lorena. Voy a poner por acá para poder interactuar con ustedes. Esto para Margarita por aquí. ¿Sí? ¿Se me escucha en el micro ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya, excelente. Pero te ven. No, lo importante es que vean los slides, ¿no? Creo que no nos están viendo, ¿no es cierto? Solo nos están escuchando. Ya, bueno, pero bueno, lo que importa son los slides. Bueno, gracias, Lorena. Otro resultado que llama bastante la atención, ya lo presentó Lorena por aquí, pero yo quiero destacarlo y darle un poquito de vuelta a saber qué podemos aprender de ese resultado, es la gran diferencia que hay en el grado de sobrecalificación o la incidencia de la sobrecalificación entre la OECD y los países que estamos analizando en América Latina. ¿No? Vemos que hay ¿dónde está el puntero acá? Una fuerte diferencia, una diferencia bien marcada en la incidencia de sobrecalificación en la OECD respecto a los 4 países, especialmente cuando hablamos de la sobrecalificación medida en términos de habilidades matemáticas y la sobrecalificación subjetiva. Una manera de empezar a pensar a qué se puede deber esta diferencia, por cierto, es si imaginamos para un nivel dado de dificultad o de complejidad de las actividades que hay tengo que retroceder un poquito. Sí, parece que nada. Ahí.
Ya les comentaba que una manera de empezar a pensar qué puede responder esta diferencia que hay entre una economía y otra, entre la OECD y estas 4 economías acá, en términos de la incidencia, es fijando un nivel de, digamos, la complejidad del mercado laboral, ¿no es cierto? La economía que tiene más incidencia será una economía donde los trabajadores son más calificados. O sea, para un nivel dado de complejidad, la diferencia podría responder a que en la economía A, en este caso la OECD, los trabajadores son más calificados. Otra posibilidad es que, fijando el nivel de calificación de los trabajadores, la economía A tenga menos complejidad de tareas en el mercado laboral. Y la tercera posibilidad, o una tercera posibilidad, es que para un mismo nivel de complejidad en el mercado laboral de las tareas y un mismo nivel de calificación de los trabajadores, en la economía A hay menos eficiencia, matching o emparejando trabajadores con puestos de trabajo que requieren sus habilidades. Obviamente en PIAC no tenemos datos para poder documentar esas 3 posibilidades, pero lo que hacemos es por lo menos tratar de ver si es que estas brechas, estas diferencias que hay entre OECD y el resto de economías se mantienen incluso después de controlar por el nivel de habilidad y educación promedio. Eso sí lo podemos hacer gracias a que PIAC no solo tiene como datos los años de educación, sino también tiene pruebas de habilidad básica en matemáticas y en literacidad. Y eso es lo que hacemos en los siguientes gráficos. Aquí les cuento un poquito de qué trata cada gráfico. Las barras que están en gris oscuro en estos gráficos representan la diferencia en términos de incidencia de sobrecalificación entre el país en cuestión y la OECD. Así que son básicamente la diferencia que ustedes veían aquí, ¿no? Es el país menos la OECD, por eso son todas negativas, como pueden ver acá, ¿no? Todas son negativas. Luego lo que hacemos es ver qué tanto de esa brecha, que como ya sabemos está a favor de la OECD, qué tanto de esa brecha persiste una vez que controlamos por el nivel de educación y habilidad, y luego también controlamos, y eso es lo que lo ven en celeste, por la educación, la habilidad básica del trabajador y también algunas características sociodemográficas. Y como pueden ver acá, en términos de lo que pasa con comprensión lectora y capacidad de cálculo, buena parte, la mayoría de la brecha que se veía entre OECD y la economía en cuestión se puede explicar o está asociada al hecho de que en la OECD los trabajadores son más calificados en comprensión lectora y en capacidad de cálculo. Entonces, buena parte de la brecha que se ve sobre calificación objetiva entre la OECD y las 4 economías que estamos analizando en América Latina, buena parte de esa brecha uno podría decir que se explica, predicha por el hecho de que en la OECD hay trabajadores más calificados. Como pueden ver, la brecha prácticamente se va a cero, ¿no? O sea, cae la mayoría de la brecha una vez que hacemos estos controles. Eso no es muy interesante, en realidad uno ya sabemos y hemos discutido esta mañana cómo es que en la OECD hay trabajadores más calificados según estas medidas de habilidad. Lo interesante es que si vamos a la sobrecalificación subjetiva, de nuevo en el gris oscuro tienen ustedes la brecha bruta, digamos, la brecha, la resta entre la incidencia entre la OECD y el país en cuestión, y en gris claro y en celeste tienen qué es lo que pasa una vez que uno pone en la regresión los controles estos de habilidad, el nivel educativo y el perfil sociodemográfico. Como pueden ver, no le pasa nada a la brecha no se mueve, es decir, esta diferencia que hay en habilidad, en sobrecalificación subjetiva entre la OECD y los 4 países que estamos analizando, no podemos decir que esté relacionada al hecho de que los trabajadores en la OECD tengan más habilidades básicas, que son las que estamos controlando, y por eso nos parece, y eso está un poco en línea con lo que se estaba conversando esta mañana en términos de las limitaciones que hay al momento de medir las habilidades, es que muy probablemente lo que está pasando es que hay otras habilidades que el trabajador está teniendo en cuenta al momento de evaluar qué tan bien alineada está su capacidad con la de las tareas que le están dando en el trabajo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de habilidad, sobre calificación subjetiva, como ya explicó Lorena, se le pregunta al trabajador qué tan bien crees tú que están tus capacidades alineadas con las tareas que tienes que hacer en el trabajo. Entonces, lo que está en la cabeza del trabajador al momento de dar respuesta a esa pregunta, aparentemente no tiene que ver necesariamente o no tiene que ver solamente con sus habilidades básicas
de lectoescritura y matemáticas. Entonces hay otras variables, hay otras consideraciones que tiene en cuenta el trabajador al momento de evaluar qué también calificado está para la tarea, y según estos resultados, esto es evidencia de que en la OECD es más probable que un trabajador perciba que tiene estas habilidades adicionales a estas básicas que están siendo medidas en la OECD, ¿no? Y de ahí la brecha en sobrecalificación subjetiva. Entonces, un resultado interesante que aprendemos de los datos es que las diferencias en sobrecalificación objetiva y subjetiva no responden a lo mismo. La objetiva responde al hecho, como les dije acá, que en la OECD los trabajadores tienen más de las habilidades básicas que considera PIA. La subjetiva no tiene que ver con eso. La brecha se sostiene a pesar de que igualamos a los trabajadores en esas habilidades, y por lo mismo parece haber otras que están dando vueltas en la cabeza del trabajador. Está súper documentado en otra literatura la importancia que tienen las habilidades socioemocionales también para el trabajo. Esas no están siendo consideradas en los datos que estamos analizando, y posiblemente, como hipótesis, no tenemos los datos, son las que están respondiendo por estas brechas en sobrecalificación subjetiva. Ya para ir terminando, porque tampoco la idea es mandarles tantos datos, ya se cerca de la hora de almuerzo, creo que soy el último en hablar, no quiero ser el que nos termine de aburrir con tantos numeritos, pero como les comentó Lorena, otras cosas que hacemos con los datos de PIA es documentar la incidencia de la sobreeducación y sobrecalificación según el área de estudio y según la ocupación del trabajador. Entonces, cuando hacemos el análisis de incidencia según área de estudio, lo que vemos es que la sobrecalificación subjetiva supera a la objetiva a través de todas las áreas de estudio por igual, especialmente cuando estamos hablando de este rubro de programas generales, lo cual, como ya comentó Lorena, es evidencia de que tenemos inflación de credenciales a través de todas las áreas de estudio. Cuando hacemos lo mismo, según ocupación, acá hay dos resultados interesantes que vale la pena destacar. El primero es que las ocupaciones que concentran a trabajadores menos calificados, ¿no?, como agricultura y pesca, artesanía, operarios, por ahí servicios y venta, no solo son las que tienen mayor probabilidad de estar en sobreeducación, sino también son las que tienen las brechas más grandes entre sobrecalificación subjetiva y objetiva. Entonces, los trabajadores que están en estos sectores, que son los menos calificados y por lo mismo nos parece los más vulnerables, no solo tienen mayor probabilidad de estar sobrecalificados, sino que también hay evidencia de que en esos sectores hay un mayor nivel de inflación de credencial. Es decir, si entendemos la sobreeducación como una sobreinversión en algo que al final no está dándoles un retorno acorde con la inversión que han hecho, es regresivo que lo estén haciendo los trabajadores menos calificados y más vulnerables, que son los que tienen recursos más escasos y deberían estar invirtiendo, digamos, en educación para tener un retorno más o menos razonable, ¿no? Parece que no lo es, y especialmente no lo es en estos sectores. Y por último, también como les comentó Lorena, analizamos qué tanto el área de estudio que uno elige y qué tanto el sector en el cual uno termina trabajando predicen el hecho de que uno termine sobreeducado o sobrecalificado. La diferencia respecto a lo que voy a contarles ahorita y estos gráficos de incidencia es que en estos resultados lo que estamos haciendo es controlando por las características del trabajador, ¿no? Y por eso, como dijo Lorena, es un análisis de predictores o de factores asociados. Es decir, luego de controlar por las características del trabajador, sus habilidades, sus habilidades básicas, sus años de educación y su perfil sociodemográfico, lo que encontramos en los datos es que el área de estudio no predice diferencias en cuanto a la probabilidad de estar sobreeducado. Sin embargo, sí hay diferencias importantes en cuanto a la probabilidad de estar sobrecalificado.
Como les pongo en el slide, el hecho de haber estudiado ciencias sociales, leyes o ciencias, matemáticas y computación o ingeniería predice una caída en la probabilidad de estar objetivamente calificado respecto al estudio de humanidades. Y una vez más, interesante, aquí hay una tensión entre lo que uno observa cuando analiza la sobrecalificación objetiva versus la subjetiva. Por un lado, estudiar estas carreras predice una reducción en la probabilidad de estar objetivamente sobrecalificado, pero por el otro, predice un aumento en la probabilidad de estar subjetivamente sobrecalificado. Nos parece que este resultado es consistente con lo que hemos hallado al momento de comparar versus la OECD, en el sentido de que al momento de medir la sobrecalificación subjetiva, al momento de preguntar al trabajador, hey, ¿tú crees que las capacidades que tienes están alineadas con las tareas que haces en el trabajo? Lo que el trabajador tiene en la cabeza es distinto o más que las habilidades básicas que estamos midiendo en PIAAC, ¿no es cierto? Y por eso esta tensión que hemos encontrado, tanto al comparar economías contra OECD y también al momento de evaluar a las áreas de estudio como predictores. Y cuando vemos las ocupaciones como predictores, el hecho de trabajar como legisladores, oficiales o gerentes, o profesionales y técnicos, predice, y esto sí es consistente a lo largo de todos los indicadores. De hecho, creo que es el único resultado que tenemos consistente a lo largo de todos los indicadores, predice una menor probabilidad de estar sobreeducado y sobrecalificado, tanto objetiva como subjetivamente, respecto a trabajar en ocupaciones elementales, en las más básicas, ¿no? En limpieza, transporte, ocupaciones que no requieren un alto grado de calificación. Bien, entonces, un rápido resumen de los resultados, algunas conclusiones que podemos saber de estas fotos que hemos tomado con los datos de PIAAC. Como ya comentó Lorena, encontramos que la sobreeducación afecta a una proporción no trivial de la fuerza laboral en América Latina, en particular entre el 30 y un poco más del 40%. Encontramos más incidencia en ocupaciones de baja calificación y también en esas ocupaciones encontramos más evidencia de que haya una inflación de credenciales. En cuanto a la relación entre sobreeducación y sobrecalificación, encontramos que no es la misma entre países. Como comentó Lorena, la sobrecalificación y sobreeducación en Chile y México son similares en cuanto a incidencia. Eso no ocurre en Perú y Ecuador, donde se observa más sobreeducación que sobrecalificación. Esta diferencia entendemos que puede deberse al hecho de que en estos países, Perú y Ecuador, el hecho de acumular más años de educación, caer en sobreeducación, no trae consigo el hecho de caer necesariamente en sobrecalificación, porque no está prediciendo que el trabajador tenga más habilidades, ¿no? No significa que uno espere que la educación superior me dote de esas habilidades básicas, pero también podría deberse a que la educación superior tiene menos filtros al momento de admitir a postulantes que terminan siendo postulantes que no tienen un alto grado de habilidades básicas, sin embargo sí tienen una buena cantidad de años y más de lo que ellos perciben que requieren para el trabajo en el cual están. Ya les comenté que en la OECD encontramos que hay más de ambas cosas, más sobrecalificación objetiva y subjetiva que en América Latina, en los 4 países que estamos analizando, pero parece que se deben a cosas distintas, ¿no? La objetiva, al hecho de que en la OECD hay trabajadores que tienen más habilidades básicas en términos de lectoescritura y matemáticas básicas, pero no ocurre lo mismo con la subjetiva, ¿no? Y esto abre esta pregunta que nos parece que podría ser interesante evaluarla en futuras investigaciones, es preguntarse qué habilidades son las que está teniendo el trabajador en cuenta cuando responde a la pregunta de si es que está alineada sus capacidades con las tareas que hacen en el trabajo, que a todas luces va más allá, como les he dicho varias veces, de las habilidades básicas que está midiendo la encuesta PIAAC. Eso es todo, muchas gracias, y creo que ahora nos toca pasar a preguntas. Gracias. No. Nuevamente, muchísimas gracias, lo siento, a Lorena, a Juan Francisco por su presentación de estas conclusiones que son muy interesantes
y originales, podríamos decir, respecto de los datos, de lo que puede dar, ¿no es cierto?, como resultado, como aprendizaje, los datos de la prueba PISA, ¿no? Bueno, en este momento, como hemos anunciado, podemos presentar algunas preguntas. Tengo aquí algunas que voy a leer y no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a dar la palabra a cualquiera para que responda, ¿no? La idea es que tengamos este momento como para reflexionar un poquito y aprender y entender mejor también, ¿no es cierto?, esta investigación internacional, donde Lorena explicaba, ¿no es cierto?, donde han concurrido varios investigadores de distintos países, distintas visiones, distintas metodologías, que es lo que hace tan interesante este estudio. Bueno, la primera pregunta que tengo acá es, no dice quién es, pero dice: ¿cómo consideran ustedes que podría solucionarse el problema de los inmigrantes que se inscriben en educación de adultos y no hablan español? ¿Qué estrategias podrían ayudarlos para que continúen en el sistema y no deserten por problemas de idioma? Entiendo que también está María Eugenia, ¿no es cierto?, si puede también responderlo, pero también cualquiera de los colegas que han expuesto creo que pueden responder esta pregunta. María Eugenia, no sé si tú quieres partir. No se escucha, María Eugenia. ¿Ahora sí? No, todavía no. Estamos aquí en una presentación muy híbrida. Estamos en la modernidad total, pero muy interesante porque María tenemos Eugenia, mucha gente conectada, distinta. Sí, no sé si se me escucha ahora. Ahora sí. Ya. Mira, yo creo que el tema de la migración es algo que a nosotros como país, de alguna manera, no teníamos una reflexión previa. Y claro, cuando fue el movimiento migratorio, que por lo demás es un tema internacional, nosotros no estábamos preparados. En educación con personas jóvenes y adultas hay mucha matrícula de estudiantes migrantes. Como respuesta a aquello, nosotros desde hace como 3, 4 años se está implementando un programa de inclusión a través del PIE, que lo que se hace es capacitar a monitores que son de enseñanza de lenguaje en español para estudiantes extranjeros. Eso nos ha llevado, digamos, también a tener una línea de trabajo, de apoyo, porque no solamente el lenguaje, es como el trabajo con la interculturalidad, entendiéndolo como un tema de derecho humano, y eso, por lo tanto, claro, hay un programa que es enseñanza del lenguaje, del idioma para extranjeros, pero lo que estamos tratando de hacer, y hay varios proyectos en ese sentido, es mirar la inclusión desde una perspectiva amplia, tanto como un enfoque, tanto en los movimientos migratorios como también la interculturalidad desde el punto de vista del reconocimiento de los pueblos originarios nuestros. Hay mucho que trabajar, es cierto, pero como que el instrumento más inmediato que nosotros tenemos son estos cursos L, que les hemos denominado. Hay bastantes textos que ayudan a esos cursos. Y bueno, la idea es poder reflexionar sobre esa experiencia, ir consolidándola y apoyándose cada vez más en ello. Y ha sido bien interesante el proceso con los monitores. No sé si, no quiero extenderme mucho más, pero existe ese proyecto y por supuesto que si hay mayor interés se pueden comunicar conmigo. Voy a dejar allí mi correo electrónico para que podamos profundizar en ese tema. Gracias, María Eugenia, por tu respuesta. No sé si hay alguien más que quiere, o voy a irme al tiro a una segunda pregunta, que es para los últimos ponentes, ¿no? Que tiene que ver con la sobreeducación y sobrecalificación. Y la pregunta es, ¿cómo se analiza este tema, ¿no es cierto?, a la luz de las personas con discapacidad y las pruebas PIAC? No
No sé si se entiende bien la pregunta, pero en el fondo es como cómo se analiza el problema de la sobreeducación y sobrecalificación con personas con discapacidad. No sé si hay algo de eso en TIAC, si se sabe algo. ¿Tú estás un poco en eso, Lorena? Bueno, lo que tengo entendido es que para la aplicación de la prueba PIAC, esto se hace a través de una entrevista, o sea, de un aplicador o aplicadora que a través de, digamos, un medio digital, un computador, realiza las pruebas. Imagino que, como en otras pruebas internacionales de gran escala, existen adaptaciones para personas con necesidades especiales, ¿no es cierto? No tengo el detalle de cuáles serían esas adaptaciones, pero sí tengo más bien una observación general respecto de que en nuestros países, en nuestra región, algunas potenciales participantes de la prueba no pudieron llevarla a cabo por no poder interactuar efectivamente con un computador. Es una realidad de nuestro contexto, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido hay que también tener un ojo crítico respecto de las posibilidades que tienen distintos grupos de la población de interactuar con este tipo de pruebas. Y solamente complementar con el hecho de que las medidas de sobreeducación se utilizan también para analizar si ciertos grupos de la población digamos, sufren de discriminación en los mercados laborales, en tanto tienen que tener mayores años de educación o, digamos, claro, invertir más en educación para poder optar a trabajos que otras personas podrían optar sin tener esos años de calificación. Y en algunos contextos latinoamericanos también se ha encontrado que ese puede ser el caso de las mujeres, de los migrantes, y también me imagino de otros grupos como personas con necesidades especiales o discapacidades, ¿sí? Entonces creo que es un punto interesante a estudiar a futuro. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Hay otra pregunta acá para María Eugenia, del Ministerio de Educación, ¿no? Dice, ¿cómo crees que se puede avanzar a una educación de adultos centrada en las necesidades, contextos y trayectorias reales de los adultos en Chile? Para María Eugenia. No escuchamos, María Eugenia. Ahí sí, yo creo. No. No, ahí sí. Ahí sí. Sí, yo solamente quería decir que en realidad en todos los servicios educativos que se realicen hay que tener especialmente en cuenta el contexto y la pertinencia para las personas a las cuales va dirigida. En educación con personas jóvenes y adultas eso es especialmente relevante. Y lo que nosotros vemos es que es como una apuesta estratégica, cómo justamente salir de este esquema de lo remedial y compensatorio hacia una visión de futuro donde se cuente con diferentes ofertas y que los profesores y las profesoras puedan adaptar desde unas bases curriculares comunes, pero sí adaptar su proceso. Eso es un camino. Yo creo que no hay respuestas únicas, pero sí lo que les puedo decir es que leyendo muchos testimonios de profesores y de estudiantes, tanto durante el tiempo de la pandemia como ahora, digamos, a partir de espacios de reflexión, tanto de redes pedagógicas como de procesos formativos específicos con adultos, lo que uno observa es que hay una tremenda creatividad, hay una tremenda capacidad de adaptación y hay muchas propuestas de innovación pedagógica que tienen que ser bases de la reflexión y también tienen que ser bases como de un modelaje distinto de cómo vamos apuntando a una educación que de verdad tenga ingredientes que son fundamentales: contextualización, flexibilidad, instrumentos de evaluación distintos, formas, procesos distintos. Yo creo que en eso estamos avanzando de una manera poco, a ver, como más bien desde abajo. Siento que eso está, que existe, que hay que potenciarlo. Y no sé, quisiera también aprovechar, digamos, para decir algo que a mí me parece importante respecto a la investigación que los compañeros nos presentaron,
Y yo creo que una de las tensiones también para la educación es esta inadecuación entre las condiciones del mercado laboral y la formación que hay en el sistema educativo. Creo que ese es un tema que también nos atañe desde la educación con personas jóvenes y adultas. Ahí hay un campo enorme que efectivamente, digamos, hay una sobrecalificación, pero también no es porque la educación esté sobrecalificada, es porque al mercado de trabajo le falta mucho por avanzar. Entonces también allí hay un tema que es bastante complejo, que nos atañe también en la formación en educación de adultos. No sé si alguien de los últimos panelistas quiere comentar este último comentario de María Eugenia. No sé si tú, Juan Francisco. A ver, sí, claro. Uno habla mucho de la pertinencia, cuando uno habla de la pertinencia de la educación, y especial la superior, está pensando usualmente en una formación que no lleve a un descalce entre las habilidades que yo tengo, tanto las básicas como las profesionales, y las habilidades que me van a demandar en el mercado de trabajo. Así que mitigar ese fenómeno de la sobrecalificación y la sobreeducación es parte del objetivo que uno persigue cuando habla de pertinencia, ¿no? Así que sí es algo de lo que digamos, la política educativa es consciente que tiene que apuntar en esa dirección, ¿no? Lo que hemos hecho con Lorena, Gustavo, es documentar el grado en el cual este descalce ocurre, ¿no? Intuíamos que estaba ahí, intuíamos que no era trivial para América Latina, nos sorprendió que sea tanto más grande en la OECD, y bueno, en la medida en que podamos movernos hacia ofrecer una educación superior que sea pertinente, entiendo yo que este freno debería mitigarse, ¿no? Ok, gracias Juan Francisco. Hay una última pregunta acá que es relacionada con una que se hizo antes, pero me parece que igual está especificada hacia la educación de adultos, no tanto a las pruebas, ¿no? Dice, ¿cómo abordan en la educación de adultos los estudiantes con necesidades educativas especiales? Estudiantes que ante el fracaso escolar salen del sistema y luego ingresan en la educación de adultos. No sé si quiere tal vez responder Gustavo o Margarita. Sí, sí. Perdón, César, disculpa. Con mucha dificultad. O sea, creo que en lo que hemos revisado, por lo menos la documentación que hemos revisado, por lo menos no hemos encontrado lineamientos específicos para ello. Eso es lo primero. Lo segundo, no basta con los lineamientos, necesitan las capacidades y los sistemas de apoyo para poder manejar eso. Y eso, digamos, si opera con muchas dificultades en el sistema regular, que es el que más recursos tiene, en el sistema de educación de adultos es más complejo. Salvo, y las excepciones a eso que estoy diciendo, son los casos en los cuales se trata de programas específicos dirigidos a personas institucionalizadas o vinculadas a instituciones, donde entonces, por el mismo foco de la institución y las características de la institución, digamos, se puede operar de una manera distinta. Pero en general lo que hemos encontrado es vacío, o sea, hemos encontrado vacío en el sentido de esos dos planos, digamos, de ausencia de lineamiento por un lado y muy probable ausencia de recursos. Me aprovecho de preguntarle a María Eugenia, que nos está viendo, si es que nosotros en el sistema escolar regular tenemos los famosos PIE, que es un sistema importante con mayor subvención, etc. No tenemos eso en la educación de adultos, ¿no, María Eugenia? Mira, PIE no tenemos. ¿se escucha o no? Programa de integración escolar, ¿eh? Escolar. ¿Se refiere? Sí. Aquí el tema es que en educación de adultos, como yo les decía, creo que ha estado fuera de la política educativa. O sea, es como que se entiende que es algo que está allá para hacerse cargo de lo que no sabemos cómo hacerlo en el sistema regular. Entonces, ¿qué sucede? Programas PIE oficial en educación de adultos depende del sostenedor. Si el sostenedor es municipal o ahora con los servicios locales o lo que sea, destina recursos de su jornada también para educación de adultos, hay PIE. Y no hay. Porque en educación de adultos no hay PASE, no hay PIE, no hay PME.
no hay subvención escolar preferencial, la política, con la FUNAER no existe una política permanente de apoyo estudiantil. Sobre todo estos temas, que son 5, pueden haberse mucho más, aquí hubiese profesores de educación de adultos, como creo que a lo mejor hay dentro del público, digamos. Bueno, efectivamente son los temas que nosotros estamos abordando ahora. Son los temas que nosotros queremos abordar, que son de fondo, de institucionalización. Queremos que en estos 4 años las cosas cambien, por lo menos desde ese punto de vista, de mejorar la institucionalidad. Y aprovecho de decir que hoy día el Día Internacional de, hoy día el Día del Profesor, así que aquellos y aquellas personas que hoy día que están escuchando, primero felicitarlos, y segundo, decir que es una bella y desafiante profesión, pero que constituye como la columna vertebral para la formación de un país. Así es que, primero, felicitaciones a nuestros profesores. Gracias, María Eugenia. Yo creo que todos apoyamos tu último saludo, porque estamos todos celebrando también hoy día, ¿no es cierto?, acá en el Instituto, en el CIAG, en la Universidad de Chile, el Día del Profesor. No sé si alguien más del equipo quiere contestar esta última pregunta. Margarita. Es que yo creo que varias de las cosas que han surgido en el seminario están al centro de la complejidad que tiene la educación de adultos, que como ya queda bastante expuesto, y también a mí me llamó bastante la atención que en contextos internacionales, como mencionaba Anki y Klaus al inicio, y también lo que menciona Lisa, es bastante similar. O sea, en general en el mundo la educación para jóvenes y adultos es un área bastante precarizada en relación a otras áreas que también son complejas, y efectivamente cuando pensamos dentro de la educación de adultos, estas temáticas o estas problemáticas que son precarizadas en la educación regular, como son, por ejemplo, la migración o los estudiantes en situaciones de discapacidad, es aún peor, voy a decir, porque efectivamente lo que nosotros encontramos es que las políticas ante estas problemáticas hay un vacío bastante grande, es casi inmencionado, se menciona como una luz, así como para dejarlo expuesto. Pero yo, al igual que creo que con María Eugenia, bueno, hemos tenido la posibilidad de que el Ministerio de Educación en Chile nos presente sus nuevas políticas, y yo creo que ahí veo esperanza en las nuevas políticas en general, una actualización que pueda incorporar estas problemáticas de manera más específica, que es un poco lo que falta. Y uno de los puntos centrales, que es lo último que quería mencionar, en relación a las bases curriculares. Y creo que tiene que ver con lo que vemos en este estudio sobre calificación y habilidades también, porque yo me interesé en esta área porque me ha tocado hacer nivelación de estudio, y entonces me ha tocado trabajar para personas que quieren sacar su certificación de estudio, y que son personas jóvenes y adultas ya que están trabajando y que requieren la certificación de estudio simplemente para poder continuar con sus actividades laborales. Y entonces enfrentarse a tener que abordar el currículum para jóvenes y adultos, tal como está planteado en la actualidad, para esa persona que actualmente está desarrollando una labor de aseo en una empresa, es súper complejo. O sea, yo creo que ahí es una dificultad y una tensión, porque se entiende que tiene que haber también una relación con la educación regular en el currículum, pero efectivamente cómo abordamos esta diversidad. O sea, esa persona ya está trabajando, quiere certificar sus estudios para poder continuar en su misma labor la mayoría de las veces. Entonces hay una complejidad ahí bastante significativa, yo creo, y ojalá se pueda abordar también eso en relación al currículum. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Margarita, por tus últimas comentarios y respuestas. Entiendo que estamos llegando al final, no hay más preguntas. Yo quiero simplemente agradecer este seminario, que yo creo que ha sido sumamente interesante, muy iluminador, de un tema que, como todos han dicho acá, está bastante invisibilizado, precarizado, y que por lo que hemos visto es un tema importantísimo, digamos, y tenemos un porcentaje, como decía María Eugenia, muy menor de atención a esta población que tenemos en el caso chileno, no sé, en general América Latina. Y es una problemática realmente importante y que esté a la base de muchos problemas sociales que tenemos en muchos países latinoamericanos, ¿no es cierto? Todo el tema de los jóvenes
un problema que realmente a todos nos preocupa y tiene que ver con esto de la educación de adultos. Atender a esos jóvenes de una manera adecuada, flexible, pertinente, ¿no? Así es que yo agradezco a los panelistas y todo lo que nos han enseñado, digamos, en este seminario. Muchas gracias a todos y todas por su participación y especialmente a María Eugenia Letelier, que está a distancia pero muy presente, y bueno, gracias por lo que están haciendo también en el Ministerio de Educación de Chile, por institucionalizar y avanzar, digamos, con esta política de educación de adultos y jóvenes. Muchas gracias. Bien.